Aeropuertos empiezan a convertirse en estacionamientos gigantes. Es momento que los gobiernos elijan a sus aerolíneas favoritas, asegura IATA. Te vamos a extrañar, se despide de México el Airbus A380 de Air France. Pilotos de Aeroméxico aportarán hasta el 50% de su salario para apoyar a la aerolínea, asegura ASPA. Casi 6,000 aviones comerciales en todo el mundo permanecen en tierra. Bienvenidos al informativo de Transponder 1200 en su edición ya número 26 con las noticias más importantes y relevantes de esta semana. Un ejercicio informativo de Transponder 1200. Mi nombre, Roberto Martínez Armendáriz. Comenzamos. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, pronosticó una pérdida de al menos $252,000 millones de ingresos para las aerolíneas comerciales a medida que enfrenta la industria aeronáutica una de las peores crisis en más de 100 años. Las estimaciones de la asociación es ahora más del doble de lo anunciado hace un par de semanas. Los impactos geopolíticos y de salud que afectan a todo el mundo han provocado una parálisis en los vuelos comerciales. Al menos 6,000 aviones durante esta jornada se mantienen en tierra, lo que comienza a dejar deficiencias de liquidez para los operadores aéreos en medio de la casi inexistente demanda de vuelos comerciales provocado por la epidemia del coronavirus COVID-19. Se espera que el número de aviones en tierra aumente durante las próximas semanas. Mientras tanto, el CEO de la IATA, Alexandre de Juniac, han sido enfático durante sus discursos sobre el tema. Ha dicho que los apoyos gubernamentales tendrán que ser inminentes para mitigar los efectos negativos de la pandemia, mientras los operadores comienzan a enfrentar problemas financieros que podrían extenderse durante todo este año 2020. Varias aerolíneas en el mundo han comenzado a preparar paquetes de reducción de costos. Uno de ellos es el otorgamiento de licencias a su personal sin goce de sueldo, así como una reducción de hasta un 50% de nóminas o pagos a sus empleados. También algunos gobiernos, como Estados Unidos, han preparado un fondo de inversión para varias de sus aerolíneas norteamericanas y así aliviar los severos problemas financieros y de liquidez que podrían enfrentar. Algunos otros gobiernos esperan primero el apoyo de los inversionistas antes de tomar cualquier decisión. Para Transponder 1200 desde Colombia, Daniel Suárez. Desde el pasado 19 de marzo, varias aerolíneas han comenzado a poner en tierra sus aeronaves y los aeropuertos comienzan a ser unos verdaderos estacionamientos gigantes en medio de una pandemia que amenaza con prolongarse, afectando severamente los ingresos de la industria aeronáutica. Al menos 600 aeropuertos en todo el mundo se han convertido en el almacén de estos aviones retirados temporalmente por las aerolíneas comerciales, lo que representa casi una cuarta parte de la flota mundial total que asciende a 26,000 equipos comerciales. Los aviones se dividen entre los narrow body y wide body con casi 350 aeronaves del fabricante Airbus y 200 del constructor Boeing. De acuerdo con la consultora, la disminución de las operaciones comerciales se han visto disminuidas desde el pasado 19 de marzo. Se espera que estos datos vayan aumentando mientras concluyen los vuelos de repatriación. El equipo de expertos en datos de Cirium monitorea constantemente la retirada de los aviones comerciales del servicio por parte de los operadores a medida que la crisis COVID-19 se profundiza y se espera que las cifras de almacenamiento continúen creciendo significativamente en los próximos días, de acuerdo con sus criterios estrictamente definidos. Según las publicaciones de Cirium, menciona que tomando el Boeing 777 como ejemplo, estos datos muestran una reducción neta en el seguimiento de la flota activa de 700 aviones en total a menos de 250 comparando el domingo 22 de marzo con el domingo 15 de marzo. El número total correspondiente de horas y ciclos realizados por la flota global 777 disminuyó en casi un tercio a menos de 1.200 ciclos de vuelo y un poco más de 8.000 horas de vuelo entre estas dos fechas. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz. El grupo Air France KLM agradeció a la Ciudad de México por recibir desde enero del año 2016 a su Airbus A380. Recientemente, el pasado 22 de marzo del 2020, este gran coloso de los aires de Air France se despidió de la capital del país. Desde la magnífica terraza de Skyline Coffee tuvimos la oportunidad de vivir la última operación del Airbus A380 de Air France hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente del Aeropuerto Charles de Gaulle, en el vuelo Alpha Foxtrot 178. El avión aterrizó como lo previsto a las 16:55, hora local, para desembarcar carga y pasajeros y posteriormente con otra tripulación despegó de regreso a las 20:44
hora local, cerrando así un capítulo de la historia de la aerolínea y el aeropuerto Benito Juárez. Como hemos publicado, Air France ha comenzado el retiro progresivo del enorme avión que alimentaba su ruta de alta densidad. Desde el 2016, la aerolínea operó combinadamente el Airbus A380 y el Boeing 777 hacia México. Y más recientemente, desde el año 2017, la ruta fue operada exclusivamente con el Airbus A380. Ahora, de acuerdo con Air France, la sustitución directa de la ruta será el Boeing 777-300ER, que también atenderá la ruta diariamente. Como dato, Air France fue la primera aerolínea del mundo en comercializar un Airbus A380 hacia América Latina, con México como el primer país en recibirlo. Este último avión Airbus A380, que arribó este 22 de marzo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es el matrícula Foxtrot Hotel Papa Juliet Alpha, que fue entregado a la aerolínea el 30 de octubre del 2009 a través de un contrato de arrendamiento con la compañía Fortune Leasing. El equipo suma poco más de 11 años de vida operativa. Los A380 de Air France están configurados con 4 clases: la Premier con 9 asientos, Business con 80, Premium Economy con 38 y Economy con 381 asientos, y están equipados con motores Engine Alliance GP7000. Para Transponder 1200 desde Cuernavaca, Morelos, Miguel Márquez. Recientemente, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, que vuelan para Grupo Aeroméxico, acordaron apoyar a la aerolínea para hacer frente a la crisis del coronavirus. Una de las medidas tomadas por los agremiados fue el aporte del 50% de su salario directo y hasta el 65% con flexibilidad operacional, bonos y otros rubros. El capitán Rafael Díaz Covarrubias, líder del gremio, detalló que esta medida busca salvaguardar las fuentes de empleo de los pilotos de ASPA al hacer una aportación histórica y la más grande que cualquier otro grupo de colaboradores y directivos haya hecho en pro de las aerolíneas de Grupo Aeroméxico para reducir en lo posible el impacto económico derivado de la pandemia de COVID-19. Las acciones con las que los pilotos de ASPA contribuyen son 3. La primera, un decremento directo de 50% a su salario. La segunda, un esquema de rotación de permisos sin goce de sueldo para los pilotos de manera optativa, y en caso de no alcanzar el mínimo de permisos requeridos se dividirá entre toda la planta de pilotos activa restante. La tercera, la renuncia temporal a otros bonos y prestaciones pactados con la empresa, como son tiempos extras y nocturnos, séptimos días, bonos de productividad y adiestramiento, entre otros. Seguridad social, aseguro de gastos médicos mayores y de vida, así como antigüedad, permanecerán vigentes. El presidente de ASPA de México, el capitán Díaz Covarrubias, dijo: para situaciones extraordinarias se deben tomar medidas extraordinarias. Y es un hecho inédito. Los pilotos de ASPA demostramos que la determinación con la que negociamos mejoras salariales es la misma con la que vamos a apoyar a las empresas con las que tenemos contratación colectiva. Hoy nos solidarizamos responsablemente con Grupo Aeroméxico, con las aerolíneas con las que estamos contratados y con todo el sector. Para Transponder 1200 desde la Ciudad de México, Yami Herrera. Casi 6,000 aviones permanecen en tierra a medida que la pandemia por el coronavirus, el COVID-19, se extiende en gran parte del mundo y las fronteras de algunos países se mantienen cerradas. El informe fue publicado por la consultora Cirium, que ha brindado soporte de información a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA. Como lo anunciamos el día de ayer, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo IATA dijo que al menos $252,000 millones perderán las aerolíneas de sus ingresos a medida que más de 6,000 aviones permanecen en tierra y generan pérdidas millonarias a las aerolíneas. Varios aeropuertos en el mundo han tenido que recibir a muchos aviones que se han quedado estacionados en las pistas, calles de rodaje, hangares y cualquier otro lugar donde puedan permanecer. Según estimaciones de la consultora Cirium, el número de aviones en tierra aumentará durante las próximas semanas de un total aproximado de 26,000 aviones en todo el mundo. Los aeropuertos de Frankfurt, Hong Kong, Seúl, Berlín y Viena, Australia, Victorville, California, Maraná, Arizona son algunos aeropuertos que literalmente parecen estacionamientos. Varias líneas aéreas han tenido que enviar a sus mecánicos para mantener las aeronaves en condiciones aeronavegables. Informó desde Ecuador Nicolás Larenas. No se olviden de visitar mi página enelarenas.com. Ahora vamos con nuestro director editorial, el capitán Guillermo Galván, con su columna de opinión.
La semana pasada iniciamos platicando sobre el efecto que ya tiene el coronavirus en la industria aeronáutica y el impacto tan fuerte que está teniendo. Si bien en algunos países la industria aeronáutica recibirá dinero de los gobiernos, en el caso del Reino Unido no será así. El Reino Unido ya dijo que no le dará dinero a las aerolíneas de ese país para la subsistencia. En Estados Unidos es diferente, Estados Unidos sí lo tendrá, y en Latinoamérica el motivo por el cual no se está haciendo es porque no hay dinero para todo. Entonces las aerolíneas en Latinoamérica, específicamente en México, han decidido recortar personal, recortar plantilla, recortar vuelos al mínimo y pedirle en algunos casos a los empleados que recorten hasta el 65% de su salario. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando un gobierno da dinero a las aerolíneas? ¿Este dinero baja? ¿Este dinero ayuda a los empleados? No. Este dinero solamente ayuda a que la aerolínea tenga un nivel de flotación debido al impacto económico que resiente. Pero este dinero no significa y no garantiza que las personas que hayan sido dadas de baja o que se hayan ido a su casa sin goce de sueldo vayan a tener este beneficio inmediato. ¿Por qué? Porque el castigo sigue ahí. Si bien este castigo, como lo podríamos llamar para los empleados debido a esta situación especial, no es infundada por la misma aerolínea, sino por las circunstancias políticas y por las circunstancias de salubridad, me parece que es inconveniente el que las aerolíneas tomen una decisión de recorte de personal tan drástico y de recorte de salario, porque en el primer caso, en el recorte de el personal, es muy probable que este personal ya no regrese. Es probablemente en algunos casos una situación en donde se aprovechará para limpiar a las aerolíneas de el costo que implica el tener una nómina muy alta. Y esto, señores y señores, es triste porque la aviación va a seguir creciendo a pesar de esta crisis. La aviación es el medio de comunicación por excelencia desde el siglo XX y lo seguirá siendo hasta que inventen naves espaciales o la teletransportación. Para Transponder 1200 en Ciudad de México, Guillermo Galván. Agradecemos a todos ustedes el favor de su atención en este informativo en su edición 26 que se sube semana a semana a través de diferentes canales de distribución como los YouTube, Facebook y Spotify. Esperemos que lo puedan compartir y gracias por escucharnos nuevamente. También agradecemos a todo nuestro equipo de corresponsales y en la producción al señor Miguel Márquez. Mi nombre es Roberto Martínez Armendáriz. Nos escuchamos hasta la próxima.